todas las instancias previas a que se dé este desalojo concreto, si bien las familias que están utilizando parte de los terrenos del Parque Los Alerces fueron notificadas días previos. Por ahora se está dando todo de manera pacífica. Más temprano escuchábamos hablar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también está en el lugar el gobernador Nacho Torres. La ministra ya llegó hace unos minutos solamente, esto que mencionábamos recién, y ojalá se termine de desarrollar todo, como decíamos recién, de manera pacífica, pero bueno, es una decisión ya de la justicia federal, que es quien está desalojando a estas familias en la zona de Chubut. Vamos a ampliar información con Ricardo Bustos, es periodista, está en el lugar, está en Chubut. Ricardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pablo, muy buenas tardes para vos y para todo el país a través de La Nación Más. Sí, estaba escuchando la introducción a este segmento informativo. La ministra llegó hace ya prácticamente 1 hora y monedas al aeropuerto de la ciudad de Esquel, un vuelo de línea, y de ahí en un helicóptero se trasladó junto a Torres, gobernador de Chubut, y a Larsen, presidente de los Parques Nacionales de la República Argentina, precisamente hasta el lugar que fue en la mañana de hoy, cerca de las 8 de la mañana, recuperado como territorio de la Nación Argentina y de parques nacionales por las fuerzas federales, por orden del juez federal Guido Otranto y a pedido precisamente del gobierno nacional. Es una larga historia que data del año 2020, la ocupación de este grupo que, aduciendo la etnia mapuche, entraron por la vía de los hechos a una seccional del Parque Nacional de los Alerces, ocuparon un edificio, talaron bosque y se instalaron allí desde el año 2020. ¿Qué pasó del año 2020 al 2024? Hasta el 2023 prácticamente nada, porque la gestión anterior, el gobierno nacional anterior y la administración del Parque Nacional anterior, de Alberto Fernández, no hizo nada ante la justicia para pedir la recuperación de este predio recuperado en el día de ayer. Pero a partir de la asunción del presidente Javier Milei, las nuevas autoridades de parques reclamaron ante la justicia federal la posesión, la restitución de ese predio. Bueno, llevó un proceso de prácticamente 1 año, entre idas y vueltas, entre la posición del juez, la apelación a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, y en diciembre del año pasado, hace menos de 30 días, finalmente la justicia resolvió efectivizar el pedido de Parques Nacionales de que les sea restituido el predio. Bueno, ahora, hace prácticamente menos de 1 hora, ya hay algunas imágenes donde la ministra Bullrich con el gobernador Torres visaron el pabellón nacional, el pabellón de la bandera nacional argentina, como había prometido Larsen en su momento, diciendo que en los parques nacionales no va a flamear otra bandera que no sea la de la nación argentina. Por supuesto, esto en claro alusión a la bandera mapuche que estaba ondeando en ese predio que había sido usurpado oportunamente. Pero hay consecuencias de todo esto, chicos, porque lo que aparece como una buena noticia, y de hecho que lo es, ha tenido repercusión en un grupo aborigenista en adhesión a los que han sido desalojados por las fuerzas de allí y en repudio al desalojo de las fuerzas federales. Y hace un rato acaban de secuestrar, porque esa es la palabra que decían recién los pasajeros, el Trochita, el viejo expreso patagónico, este tren que une la ciudad de Esquel con la estación Nahuelpan a menos de 20 kilómetros de la ciudad de Esquel. Es un recorrido turístico. Bueno, hoy a las 10 de la mañana salió el tren con casi 200 turistas a bordo. Cuando llegaron a la estación se encontraron con un piquete que no los dejó volver a la ciudad de Esquel. Hace minutos nada más empezaron a llegar los propios turistas a bordo de un par de micros que contrató la provincia del Chubut para traerlos, pero esto constituye otro delito, porque obstruir una vía de un tren es un delito federal, así que estamos tratando de encontrar la opinión del fiscal federal, el doctor Rolón, para ver qué va a hacer con esto, porque hay imágenes donde la policía de la provincia identifica a estos sujetos que impiden el retorno del tren con 180 pasajeros a bordo. Ricardo, lo sumo al diputado Iglesias, y algo ya dejaba entrever, ¿no? El propio Ricardo, ¿qué cambió en el tiempo? Cambio de gobierno, pero también un cambio en la cultura, ¿no? De la concepción del tema. Bueno, sí, un cambio que costó tiempo. Yo recuerdo que fuimos hace algunos años justamente con el ministro Bullrich a una actividad un poco más al norte, cerca de Bariloche se hizo, donde todos los propietarios que habían sido usurpados por estos mapuches o pseudo mapuches
se reunieron y establecieron una estrategia y se les dio asistencia jurídica, aun cuando ya no estábamos en el gobierno. Y recuerdo que, cosa significativa, en el hotel fuimos agredidos por una patota comandada por el señor Sergio Maldonado, el hermano de Maldonado, el pobre chico este que se ahogó, y que vinieron a agredirnos al hotel, ¿no? Mostrando, lo señalo, porque muestra una conexión política muy clara, como la hubo en el caso de Maldonado, y también con los pseudo-mapuches que tomaban estos territorios, por parte, otra vez, del gobierno de Alberto, del gobierno del peronismo, del kirchnerismo, ponele el nombre que quieras. Y eso me parece que forma parte, aparte me parece una deshonestidad absoluta. A mí siempre me llamó la atención una cosa, esta cosa de los dioses mapuches que se aparecían y consagraban un territorio sagrado que no se podía tocar, siempre eran territorios sagrados con vista al lago, o por los que pasaban los gasoductos, y por lo tanto se podía cobrar. Preguntar si era una cuestión ideológica del gobierno anterior, no, evidentemente. ¿Viste Chubut, que es grande, sí, que en el medio tiene un enorme territorio donde podrían aparecer dioses? Ahí no había dioses mapuches, eran todos con vista al lago y sobre los lugares donde más al norte, donde había petróleo. Así que me parece que está claro, todos los argentinos somos iguales ante la ley. Acá es un país nacido sobre la idea democrática de que no hay prerrogativas de sangre, y por lo tanto la ley tiene que ser respetada, y me parece que la ministra y también Nacho, a quien conozco personalmente, fuimos compañeros de bloque durante 2 años, además la oficina de él estaba al lado de la mía, están haciendo en este sentido un excelente trabajo. Y con respecto a la seguridad, ¿no? Porque bienvenido el desalojo por una decisión judicial con el accionar del Ministerio de Seguridad de la Nación, pero ¿qué sucede a futuro, Ricardo, no? ¿Va a haber una consigna policial, un resguardo de la seguridad, en términos federales sobre todo? Bueno, Pablo, ¿qué sucede a futuro? Es una incógnita, porque casualidad o no, este nuevo hecho delictivo, porque obstruir una vía de un tren o una ruta es un delito, a todas luces, con el argumento que sea, pero es un delito, y es un delito de carácter federal. Por eso es que te decía, con el nuevo cambio del Código Penal Federal, que fue también incorporado a la provincia del Chubut, el juez federal que había ordenado el desalojo, que es Guido Tranto, ya no tiene jurisdicción sobre la acción penal, sino la tiene el fiscal Rolón, que es el fiscal federal. Habrá que ver qué le llega a él de lo que ocurrió hoy a la mañana con este secuestro del viejo expreso Patagonio, que todavía está impedido de volver a la ciudad de Esquel, que los pasajeros tuvieron que ser trasladados en forma terrestre, y el tren está allí impedido de volver porque le han hecho un piquete a las vías del tren. Estas son las consecuencias de una decisión firme que ha tomado el gobierno nacional de poner a derecho, como decía el comunicado de Parques Nacionales, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, pero seguramente tendrá consecuencias. Creo que esta historia continúa, marca un hito el gobierno nacional en el sentido de decir lo que es del Estado Nacional debe ser del Estado Nacional, pero por supuesto habrá una fuerte resistencia. Ayer en una conferencia de prensa la Asamblea Permanente, como decía el expresidente Macri, del Curro de los Derechos Humanos, ayer pedían oponerse al desalojo, y además pedían una mesa de diálogo. Bueno, hubo una mesa de diálogo durante casi 4 años durante el gobierno anterior, y ese diálogo no llegó a ningún lado, porque lo único que pretendía el Parque Nacional, o pretendió el Parque Nacional, es que le restituyan el predio que es de todos los argentinos. No es de ninguna etnia, sino que es de todos los argentinos. Bueno, son escenas perdón que interrumpa, ¿no? Pero esto de un grupo que se identifica étnicamente como pueblos originarios, secuestrando un tren, es el Far West. Falta John Wayne y el séptimo de caballería. Sí. Realmente son escenas, sí, ya no del siglo XX, son escenas del siglo XIX en un país desarrollado. Bueno, estamos en el siglo XXI, ojalá logremos entrar alguna vez, ¿no? En un ratito voy a subir las imágenes precisamente de lo que decís, Fernando. Son escenas, las voy a compartir en la cuenta de Twitter, en minutos nada más, pero son escenas casi del Far West. O sea, un grupo de 20 personas obstruyendo las vías del tren, la policía intentando identificarlos, una fuerte resistencia a ello, o sea que hay no solo la obstrucción de un tren, sino resistencia a la autoridad para ser identificados, y los pasajeros que tuvieron que bajarse y volverse por vía terrestre porque no pudieron continuar con el paseo, porque recordemos que el Trochita, como el viejo expreso Patagonio, es un recurso turístico para la región.
Bueno, es que muchos de estos pseudo mapuches tienen distintas causas, digamos, y en algunas tienen condenas. La Secretaría de Derechos Humanos, durante el pasado gobierno, en vez de penarlos, les ofrecía y los premiaba con tierras, se las reconocía. Aquí lo que ha cambiado claramente, y bien lo marcaba Fernando, es una cuestión política. Parques, que no accionaba, ha ido al frente con esta causa con Cristian Larsen. No, incluso el concepto de que ahora flamea la bandera argentina, ¿no? Sí, claro, yo no tengo nada en contra de que pongan la bandera que quieran. Ahora, si esa bandera simboliza la reivindicación de un territorio autónomo por parte de un grupo, y me parece que ahí estamos en una situación no soy un constitucionalista, pero cercana a la sedición, ¿no? Exactamente. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero preguntarte si hay un número exacto de personas que hoy están siendo desalojadas, y después vos hablabas de un diálogo previo. Quería saber a futuro, si se sabe, en relación a la posibilidad de que el gobierno provincial pueda otra vez volver al menos a intentar, primero y principal, para evitar una nueva usurpación, y en segundo lugar, si hablamos de este número de personas desalojadas en el día de hoy, saber, bueno, qué va a pasar con esas personas. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, en principio, me pedís un número. Sí. Allí estaba un tal Cruz Cárdenas con su pareja, que en el medio de toda esta historia de estos últimos 4 años se dejaron de convivir en el mismo predio convivían, pero dejaron de convivir bajo el mismo techo, cuestiones internas de ellos, así que cada uno se fue para un lugar distinto adentro del mismo predio. Cuando fueron notificados hace 10 días de que para el día de hoy debían desalojar el lugar, bueno, hoy a la mañana cuando llegó la Policía Federal no había nadie, o sea que se supone que había 2, 3, 4, 5 personas y nada más, y hoy no quedó absolutamente nadie allí. Eso con respecto al número de lo que estás pidiendo. El número de los que hoy estaban obstruyendo las vías del tren serían no más de 15 a 20 personas. ¿Qué irá a hacer el gobierno provincial al respecto? Bueno, hay 2 jurisdicciones allí. El Parque Nacional es jurisdicción federal y la acción penal la tiene el fiscal federal con el nuevo. En realidad, como el código cambió hace muy pocas semanas, esta causa va a seguir con el código anterior, pero las causas que sobrevengan sobre estas tendrán que funcionar con el código nuevo, el código acusatorio. Pero la justicia, la provincia del Chubut, el gobierno de la provincia del Chubut no tendría jurisdicción, más allá de que, de hecho, que la presencia hoy de Torres ahí da muestras de que hay una sintonía fina entre los dos gobiernos en esta materia. Ya algo ha cambiado y eso es lo que estamos debatiendo. Ricardo, muchísimas gracias. Te despido. Muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Como siempre, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego.